culto, existen novelas de culto llenas de historias que cuenta la gente sobre que si son malditas, que si son diabólicas, que si son terribles, que si jamás debieron haberse escrito, y lo terrible de su contenido que puede simbrar y pervertir los corazones. Pero las mentes de los intelectuales luego son las que encuentran esas novelas como dignas realmente de convertirse en un material de culto. Y ese es el caso de la novela de esta noche, Farabeuf, Crónica de un Instante, escrita por Salvador Elizondo. Algunos dicen que no es una novela, que es una crónica, otros dicen que es un ejercicio experimental extremo. Digan lo que digan, como lo quieran decir. Lo que yo sí les puedo garantizar es que es una pieza que uno le empieza a leer y empiezan a pasar cosas extrañas en el cerebro propio. Entonces, de repente uno la quiere dejar de leer, pero no la puede soltar, y es una novela que se queda contigo durante años. Además de que es una novela muy misteriosa porque de repente se encuentra con facilidad, de repente pasan 10 años y no la ves, es muy misteriosa. Y advertencia, si ustedes son gente sensible, ha sido un placer verlos, nos vemos el próximo martes que hablamos de Julio Ruelas y todo está mucho más nice, porque sí es esto para adultos de muy amplio criterio. Se habla de crueldad, se habla de tortura, se habla de mutilación, se habla de cosas muy extremas que pues no es para cualquiera. Entonces, si son ustedes almas sensibles, gracias por darse una vuelta. Pero mejor no sé qué. Hola God, qué gusto que hayas llegado. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia, donde no ha parado de llover y está todo inundado. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo todos los martes alrededor de las 21:15 horas por twitch.tv Horror Sapiens 1. El programa se graba tal cual está y se sube sin cortes ni ediciones a YouTube, Horror Sapiens con Suspiria, para aquellos miembros de nuestro auditorio que no hayan podido estar presentes. Así que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, estás en el lugar correcto. Te recomiendo fuertemente suscribirte y darle clic a la campanita porque siempre tenemos algo interesante que ver. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. Ay, Farabeuf. Empecemos hablando de este caballero que lo escribió. Él se llama Salvador Elizondo, 1932 a 2006. Él fue un escritor, traductor y crítico literario mexicano, conocido por su estilo. Tiene un estilo bien especial, se te mete en el cerebro y realmente sabe contarte las cosas. Este estilo pulido, lo osado de su obra, lo experimental y lo vanguardista, lo tienen en un nicho de autores bastante elegido el grupo que lo leen. Él es hijo de un diplomático, eso lo lleva a vivir en diferentes países, vive en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, viaja un montón. Sus logros académicos le van a permitir ser becario en numerosas ocasiones. Está en Nueva York, está en San Francisco, y sus influencias literarias nos recuerdan a Los Terribles, Alain Robbe-Grillet y Georges Bataille. Ya diciendo Bataille, va a venir un programa de Bataille en mucho tiempo. Tengo que recuperarme de la novela de la semana pasada y de esta, pero sí vendrá uno de Georges Bataille. Elizondo, pues les digo, es un autor muy estudiado, muy respetado. Sin embargo, es muy desconocido para generaciones más recientes.
y es que él es un autor que no es para cualquiera. Él exige muchísimo de su lector. Hay gente que lo empieza a leer y dice, ay, pues no lo entiendo, ¿no? Y botan el libro. Entonces sí es importante saber que este señor es muy, muy experimental en su manera de escribir, para que no lo vayan a dejar ahí abandonado diciendo, pues, ¿qué pasa, no? ¿Por qué tanta espuma para este loco? Pues sí se la merece. Su novela Farabeuf o Crónica de un Instante, va a encontrar su inspiración en el doctor Louis Hubert Farabeuf, de 1841, muere en 1910. Él es hijo de campesinos, pero es muy listo, es muy movido. Se va a estudiar con el profesor Belpeau, que era una eminencia de su época, y en 1871 lo mandan de cirujano al sitio de París, donde se da cuenta de un montón de problemas que hay dentro de las guerras, ¿no? Sobre todo cuando se tienen que realizar ciertas amputaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde se tiene que poner el ligamento? ¿Cómo se tiene que hacer el corte? ¿Qué tipo de filo necesita la herramienta? Etcétera. Se vuelve un excelso anatomista, genial también en histología, en fisiología, y se llega a convertir en el jefe de práctica anatómica de la ciudad, y va a estar contribuyendo constantemente a la renovación de elementos quirúrgicos, tanto en los instrumentos como aquí hay un ejemplo de las ilustraciones anatómicas de Farabeuf con algunos de sus instrumentos para poder hacer los cortes. De hecho, son las pinzas de Farabeuf, los separadores de Farabeuf. O sea, sí pasa a la historia. Está el separador, las pinzas de sugestión, el periostótomo, pero sobre todo va a ser muy célebre su manual de operaciones, en el que vienen todo lo que un cirujano se le puede ocurrir que le pueda pasar en la mesa, ¿no? Enfrente del paciente, qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento. Tiene, por supuesto, la sección de amputaciones, y este material va a ser crucial durante décadas, tanto por lo detallado de todos los elementos anatómicos, como por todo lo que considera la colocación de las ligaduras, qué tan apretadas tienen que estar los ángulos, el filo de los escalpelos, cómo aplicar los elementos para los cortes, en fin. Va a ser un libro muy interesante, pero pues mucha gente, viendo todo lo que hacía Farabeuf en el anfiteatro con todos sus estudiantes alrededor de estos cadáveres, y cómo les enseñaba ahí a hacer todo tipo de cortes en los cadáveres. Pues hay gente que dice que era un carnicerazo, pero bueno, pasa la historia de alguna manera. La novela Farabeuf va a ganar el premio Javier Villaurrutia a la mejor novela en 1965. Algunos eruditos dicen que es como tratar de describir estas teorías de montaje cinematográfico de Eisenstein, porque la novela va a ser multifocal, se va a estar explorando desde la perspectiva de los diferentes personajes un montón de dualidades. Es bien compleja la novela, pero sí les vale la pena. Está la dualidad entre el placer y el dolor, el recuerdo, el presente, el erotismo, la muerte, como el recuerdo también va a ser una multiplicidad dependiendo de en qué momento estés, cómo te acercas a este recuerdo, qué tan fiel es un recuerdo. El uso de los espejos también va a ser muy importante, porque hay mucha pregunta introspectiva, donde el reflejo de uno mismo te permite percibirte a ti dentro de la realidad desde otro punto de vista, y así experimentar la vivencia de ese momento desde los ojos del espectador más que los ojos del protagonista, por decirlo de alguna manera. Ahora, la trama
no es evidente. Es una trama simple, sí, pero no es evidente, no lo es. Comienza la historia en una vieja y misteriosa casa. Es una tarde de lluvia, está oscureciendo rápidamente y de repente una mujer llama por teléfono, da una frase convenida, inmediatamente el hombre cuelga y se dirige ahí con su maletín. Se trata del doctor Farabeuf, que ha sido convocado porque él es un cirujano experto y tiene que realizar una operación. Dentro le espera una enfermera vestida a la usanza antigua. Esta enfermera está ahí para asistirle. Va a estar un hombre que es el espectador de todo y el que realmente maquina que todo vaya a suceder. Y también hay una mujer desnuda, atada a una cama, convertida en una mesa quirúrgica. El piso de toda la pieza está lleno de periódicos y más periódicos para absorber la sangre. Hay una pintura extraña colgando y hay un espejo enorme para que la mujer pueda ver lo que ha de sucederle. Al doctor se le insiste que no olvide nada de su material al marcharse para que no quede el más remoto registro de que él estuvo ahí y tuvo que ver con lo que va a suceder. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Tenemos esta mujer que está amarrada a la cama y ella ama a este hombre con todo su ser. Por él hace lo que sea, lo que le pida, literalmente lo que le pida, al grado de acceder a ser sometida al Lin Chi, que se llama la muerte de los 1000 cortes, que fue una forma de tortura y ejecución china antigua, en la cual se van amputando poco a poco numerosas partes del cuerpo, por eso los 1000 cortes. Y mientras esto va sucediendo, es importante que se mantenga al sujeto con vida hasta que ya se llega a un momento en el que se procede a la extirpación de órganos y en ese momento viene la muerte. Tanto el hombre como la mujer tienen la creencia de que ese dolor tan insoportable se va a volver exquisito al grado de producirle a ella el mayor placer que pudiese experimentar, culminando en un orgasmo que la deja directo en los brazos de la muerte. Y la única persona calificada para llevarle ese momento, por supuesto, va a ser Farabeuf. Es crucial aclarar que esta es una obra de ficción. Esto no sucedió, repito, no sucedió, no son hechos reales, es la loca fantasía de Salvador Elizondo y tan. De eso se trata la obra, ¿no? De la llegada de Farabeuf y de todo lo que va a pasar durante toda esta, llamémosle, cirugía de extracción. La estructura de esta obra es muy interesante porque les decía que va a estar mezclando la perspectiva de los personajes, mezcla los tiempos, mezcla los narradores, va brincando de uno a otro, se va al pasado, viene al presente, de repente está hablando una persona y al siguiente párrafo ya estamos en la perspectiva de alguien más, y de repente es muy extraño lo que pasa porque tienes un narrador en primera persona, ¿no? Que está hablando, yo hago esto y aquello, y de repente es que cuando tú hiciste y tú, y de repente tenemos un narrador omnisciente. Entonces todo esto es confuso, pero al mismo tiempo te succiona como un embudo a todos los acontecimientos horrendos, ¿no? que tienen lugar ahí. La inspiración de la novela es una fotografía que en alguna ocasión vio Salvador Elizondo en un texto de Georges Bataille,
que es la que se suponía fue la última vez que tuvo lugar la tortura de Leng She, los 1000 cortes, practicada a un hombre en China que fue acusado de traidor a la patria. La fotografía es de 1901, entonces es una fotografía medio borrosa, pero alcanzamos a ver al hombre aún vivo con esta cara del éxtasis, del dolor, falto de partes de su cuerpo. Es una fotografía terrible, por supuesto, yo no la voy a incluir en este programa, pero ha sido muy famosa, es una foto muy famosa para toda la gente curiosa que le gusta este tipo de testimonio de la crueldad humana. Ahí lo van a encontrar. Va a tener también la novela muchos elementos que como lector nos van a llevar a cuestionarnos muchas cosas, no solo de los personajes y lo que los mueve a hacer todas estas cosas, sino también en qué consiste realmente la propiedad de nuestro ser. ¿Qué es pertenecerme yo? ¿Qué es que mi cuerpo me pertenezca, que mi recuerdo me pertenezca, que mi identidad me pertenezca? ¿Realmente me pertenece? ¿Qué demonios qué es la pertenencia? O sea, se van a salir un montón de preguntas que de repente en un párrafo nos vamos a quedar así cautivos, quietos, dándole vueltas a todo lo que está sucediendo con nosotros. Está también la percepción de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando habla el hombre, usualmente dice, ¿recuerdas? ¿Recuerdas esto? Y empieza a contar una escena, de repente, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Y toda esta parte de recuerdas, de que le está hablando a la mujer. Les voy a dar un ejemplo de este narrador de primera persona. Cuando cerré los ojos, la fascinación de aquella carne maldita e inmensamente bella se había apoderado de mí. Y entonces él la tomó en sus brazos. 94. Y entonces me abandoné a su abrazo y le abría en mi cuerpo para que él penetrara en mí como el puñal penetra en la herida. Entonces después tenemos el recuerdas, el argumento del hombre, luego el 94, que es el número de corte en el que va Farabeuf, y luego la mujer diciendo, y entonces me abandoné a su abrazo y abría mi cuerpo. O sea, eso que dices, a ver, espérate, ya brincamos en 3 personajes como si fuera una cámara de cine, esta focalización de Eisenstein, que de repente estamos con un personaje, de repente viene el otro y de repente viene un tercero. Resulta también de una manera obsesionante el símbolo del espejo y lo que refleja. Otra cita de la obra, aquel espejo enorme, ¿recuerdas? Enmarcado lujosamente, en el que tu rostro hubiera querido reflejarse a pesar de la muerte que ya estaba contigo entonces, tan en ti que si te hubieras asomado a su superficie manchada, hubieras visto aparecer detrás de tu mirada una calavera radiante y espléndida, pero no supiste decir las palabras que hubieran sido precisas para evocarte a ti misma muerta en ese futuro estático, quieta como el agua de un charco en el que se reflejan las estrellas, infinitamente quieta como hubieras querido regalárteme muerta. El elemento de los recuerdos de la pareja también va a ser otra de las constantes que se va a estar revolviendo, porque es un instante y es visto desde muchos personajes. Hay una de las constantes que va a ser una fotografía que el hombre toma en la playa. Yo te tomé una fotografía, estaba reclinada contra las rocas desgastadas por la furia de las olas. Se trataba simplemente de un paisaje marino, banal, por cierto, en cuyo primer término tu rostro tenía la expresión de estar haciendo una pregunta sin importancia. ¿Por qué entonces, cuando la película fue impresa, aparecías de pie frente a la ventana de este salón? Y aquí, vuelvo a mí, esta transposición nos da incluso elementos de un destino ineludible para ellos. Imagínense, tú tienes fotos de tus vacaciones en la playa y de repente apareces tú en el futuro en un salón, ¿no? Entonces dices, caray.
Va a estar también la constante del cuerpo. Pero ¿de quién es ese cuerpo que hubiera amado infinitamente y cuya carne hecha jirones había cobrado tanta realidad dentro de aquella casa, cuya memoria todo lo impregnaba, manchando entre nosotros aquellos periódicos viejos extendidos sobre el parque? Y la narrativa de Elizondo, que se dieron cuenta que es excelsa. ¿Recuerdas? La noche era como un largo camino que se adentraba en la casa, invadiendo todos los rincones, llevando la penumbra hasta el último resquicio, asustando lentamente a los gatos. ¿Recuerdas? Estoy seguro que sí. En vano has tratado de olvidarlo. Todos los días al dormirte piensas en ello tratando de olvidarlo. Inclusive has llegado a ser la víctima de varios charlatanes que te ofrecían el olvido de ese momento. Yo he visto ese folleto entre tus cosas, entre las cosas que guardas con recelo, temerosa de que ellas delaten ese compromiso ineludible que has concertado con tu pasado, con un pasado que crees que es el tuyo, pero que no te pertenece más que en el delirio, en la angustia que te invade cuando miras esa fotografía, como lo haces todas las tardes hasta que sientes que tu pulso se apresura y tu respiración se vuelve jadeante. Aspiras a un éxtasis semejante y quisieras verte desnuda, atada a una estaca. Quisieras sentir el filo de esas cuchillas, la punta de esas afiladísimas astillas de bambú, penetrando lentamente en tu carne. Quisieras sentir en tus muslos el deslizamiento tibio de esos riachuelos de sangre, ¿verdad? Y aquí pues nos habla de la obsesión que tenía esta mujer con la fotografía y de cómo en algún momento llegaron a la conclusión de que eso iba a ser el futuro de la mujer, eso iba a ser el regalo que le iba a dar él a ella y ella a él, ¿no? La entrega más absoluta, que viene siendo la entrega de la muerte. De pronto se oyó ese grito, su grito, un grito que hizo caer la noche definitivamente y que despejó el cielo. Como un rostro visto a través de la ventanilla de un tren en marcha, al producirse el grito de aquella mujer, tú pudiste ver fugazmente la amplitud magnífica de un cielo estrellado y escuchaste, viendo de la ventana que da sobre el jardín abandonado con toda claridad, el tumbo acompasado de las olas. ¿Recuerdas? Y frases de Elizondo como el olvido es más tenaz que la memoria. Ay, que es bellísima esa frase. Y la novela pues se vuelve un poco como esas historias de fantasmas en las que las almas están ahora sí condenadas a estar repitiendo en loop ese momento en el que son arrancadas de la vida una y otra vez. Es la sensación que tiene uno con ese libro, ¿no? Es como duermes en una habitación en la que todas las noches a una X hora se aparece un fantasma con otro fantasma y tú ves toda la escena de cómo un fantasma le quitó la vida al otro fantasma y qué estaba sucediendo y demás, pero cada vez que vas viendo esta escena, la vas viendo desde otros focos y la vas viviendo desde otro personaje, desde la perspectiva del doctor Farabeuf, la perspectiva del hombre, la perspectiva de la enfermera y la perspectiva de la mujer que se está entregando a este momento. Y por supuesto toda la obsesión de la muerte, ¿no? Será preciso entonces morir para poder recordarlo. Sería preciso morir para recordar primero la pregunta que has olvidado y luego proferirla nuevamente, por boca de otro o de otra, desde el fondo de ese pasillo, desde el que ya fue proferida la pregunta olvidada. Y entonces esperar nuevamente obtener la respuesta, tratando de no olvidar otra vez la pregunta. Y la pregunta, ¿por qué? ¿No? Básicamente. En el 2015, con motivo del 50 aniversario de Farabeuf, hubo en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México una exposición, conferencias y todo,
Y en esta exposición estaban 100 objetos del microuniverso de la novela de Farabeuf. Había impresos, había dibujos, había la foto, había elementos de caligrafía china, el I Ching, porque cuando llega Farabeuf la mujer está jugando con el I Ching y también tiene una Wicca y también tiene, o sea, está como que viendo cuál va a ser su futuro. Elementos del montaje de Eisenstein, fotos de Eugene Auger y les decía la imagen esta del suplicio que utilizó Georges Bataille. Si ustedes se dan una vuelta a YouTube a buscar sobre la obra de Salvador Elizondo y de Farabeuf, se van a dar cuenta de que cada uno de nosotros estamos hablando de una cosa completamente diferente. Es una de las cosas de esta obra. Este, Cada análisis va a tener una perspectiva. Unos se van a clavar en el lenguaje, otros en la estructura, otros en los símbolos, otros se van a ir a exquisiteces existencialistas, otros van a tratar de hacer paralelismos sobre lo que quiso decir Elizondo con la obra. Yo, ¿qué quiso decir? Pues cada quien escucha su propio mensaje, ¿no? Aquí no hay mucho más que decir. Van a ver también que de repente Farabeuf, la crónica de un instante, terminó convirtiéndose nada más en Farabeuf. La discusión de que si es una novela o no es una novela, o es una crónica, o es un experimento, o es un recuerdo, o es una memoria falsa, se van a volver locos, se van a volver locos. Lo que sí, yo les digo, ustedes tomen su responsabilidad si es que van a decidir leerla o leer otras cosas de Salvador Elizondo. Para mí nada ha sido más extremo que Farabeuf, de la obra de Elizondo, que me ha tocado ver. Y sí, es su responsabilidad si la leen. Yo me lavo las manos, yo nada más les digo, esta novela es terrible, es buenísima, pero es terrible. Ahí se las dejo. Y también queda bajo responsabilidad de ustedes si se van a poner a buscar la imagen terrible del pobre traidor chino ahí mutilado, que es testimonio de una muerte desquiciante y real que inspiró este texto. De hecho, si compran ustedes la novela, viene la imagen. Yo les recomiendo de todo corazón que no se adelanten, que no vean la imagen, para que cuando lleguen al momento en el que vean la imagen, porque por algo está puesta ahí esa imagen, entonces no la anden buscando. Si van a leer la novela, no busquen la imagen, cómprenla, les viene la imagen, se los prometo. Vayan leyendo y cuando lleguen a la imagen, entonces la ven y va a quedar como un hierro candente impregnado en su cerebro para siempre. Este texto terrible de Farabeuf. Saludos en el chat, déjenme, le doy refresh al chat a ver quién más está por ahí. Está Joe, está Oz, está Godot, está por ahí Cobalt, está Ale, está Soco, está Spiegel, está Venom, está Silvia, está, ¿quién más anda por acá? Está Shipeki, Alberto y hasta ahí los del chat. A todos los demás que nos ven por YouTube, Rubén y demás, Vampirlicos, Nosferatu, porque luego por cuestiones de horario les quedamos así como que medio difíciles de que lleguen para acá. Ya se manifestó otra vez Kobat por este lado. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme en este terrible programa sobre la inenarrable y sin embargo narrada Farabeuf de Salvador Elizondo. Si les gustó el contenido, a los que nos ven por YouTube, dos cosas. Uno, si quieren participar en el chat en vivo, todos los martes 21 a 15 horas, tiempo de la Ciudad de México, en twitch.tv/Horror Sapiens 1. Si nos ven nada más por el canal de YouTube, comenten si ya leyeron la obra, si hay otras obras que deba yo leer, porque luego
Uno piensa que ya leyó todo y de repente algunas sugerencias de ustedes son, son importantes. En mi caso, yo llegué a Farabef en una clase de Paco Prieto, también un escritor mexicano. Estaba tomando clase con él y de repente, lo que sí, nunca vayan a leer Farabef, nunca la vayan a leer. Ya sabes que cuando un escritor te dice nunca vayas a hacer algo, quiere decir corre y hazlo cuanto antes. Y caray, qué cosa. Entonces, si están en YouTube, coméntenme. Si tienen sugerencias, sugieran. Si quieren un programa sobre algo, también ahí en comentarios los escuchamos. Les recomendaré siempre que se suscriban, que le den a la campanita. Si le quieren dar like, bienvenidos. Y sin más, por el momento me despido hasta la próxima emisión, que será mucho, pero mucho más amable que las últimas dos, porque vamos a dar una vuelta por la vida y obra de este maestro de las artes plásticas del cambio de siglo XIX a XX, llamado Julio Ruelas. Quizás ese autorretrato de Ruelas sea su obra más conocida. Hasta entonces, tomen buenas decisiones, aléjense de gente que les meta ideas en la cabeza que culminen en hacerse daño a ustedes. No se dejen convencer por falsas ideas sobre el destino. Escojan muy bien a sus ídolos, sobre todo escojan muy bien a sus amistades. Cuestiónense las cosas que les sacan el piso de repente. Y pues solo me queda desearles que les vaya muy bien en todo, que les salga todo fácil a la primera y sobre todo que tengan dulces pesadillas. Esto fue Horror Sapiens. Hasta el martes.